Iglesia, bienvenidos a la bendita palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros y que le prestemos atención mejor que los holocaustos y los sacrificios? Entonces vamos a dar las concupiscencias. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 28. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a entender esta palabra y a recibirla con mansedumbre, porque necesito cambiar. Si mi vida va desordenada o estoy haciendo lo que no te agrada, hoy háblame, porque necesito cambiar. Necesito escuchar la palabra de Dios, que es tu Santa Biblia, pero que me la den como está aquí, para poderla entender por medio de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bienvenidos. Las concupiscencias. Dice que el instrumento para esto es el ojo. Entonces la palabra griega, episumía, es concupiscencia, desear, codiciar, pasión. Me gustó lo del diccionario español. Concupiscencia, deseo excesivo de los bienes materiales. De pronto usted ha leído tanto y no sabía concupiscencia y pasaba de largo y no se detenía a leer la palabra. Y el instrumento para esto se llama el ojo. Vamos a probarlo a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por dónde entró el pecado? Dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Y yo creo que es una realidad, porque si usted no ve las cosas, usted está tranquilo. ¿Ya? Dice la palabra en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo siempre he dicho que hay ojos altivos, que es pecado. Hay gente que te lanza miradas como aguijones. Y mire lo que le pasó al rey David. Por eso no podemos vivir de ocioso en esta vida. Y por eso muchos caen. En vez de estar orando o estar leyendo la Biblia, que tal que se ponga a ver un programa de fornicación o de pornografía. ¿Qué está utilizando ahí? El ojo. Y puede hacer cosas que no le agradan a Dios. Ya usted sabe a qué me refiero. David y Betsabé. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que hacía ahí durmiendo si estaban en guerra. Ahora es la guerra espiritual. Que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, que hacía ahí tirado durmiendo. Hay que descansar, pero no debemos levantarnos a hacer el mal. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Uría, Eteo.
Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Siga leyendo porque el mensaje es: vio. ¿Cuál es el instrumento de la concupiscencia? El ojo. Los ojos tienen que ser muy llevados, porque mire lo que nos dice la palabra en Mateo 5, 27 al 29. Podemos adulterar sin siquiera acostarnos con aquella persona, o podemos adulterar espiritualmente por estar mirando cosas hechas de los hombres. Y eso es lo que ven. Y no tienen la mirada puesta en Cristo, en un Dios vivo. Mira lo que nos dice Mateo 5, 27 al 29. Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, mas por el ojo, que hasta personalmente. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No hable del infierno, no les gusta. Y mire que fácilmente vas en camino al infierno si no controla tus ojos y anda en morbosidad, codiciando también lo que no es tuyo, y está violando el último mandamiento: no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su casa ni sus bienes, dice la palabra en Éxodo 20, 17. Y dice: sácatelo, literalmente. No me lo voy a sacar físicamente, pero sí lo quito de estar mirando con codicia la mujer ajena, porque puedo pecar, adulterar sin siquiera acostarme. Entonces, cuando usted vaya a un lugar donde hay tanto nudismo hoy en día, evítelo si no tiene control, o no pare bola. Fue a lo que fue, pero como usted se quede encantado viendo tantos cuerpos, ¿qué tal que termine usted codiciando, viendo programas de nudismo, y no se ha dado cuenta que puede ser un cristiano viendo pornografía y puede caer en la tentación? La tentación es bueno, malo es caer en la tentación, porque yo en la tentación me doy cuenta: no quito esto porque no voy a caer. Entonces mira lo que dice Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay ojos muy codiciosos siendo cristianos. Pero ¿cuál es la solución? Hagamos como dijo Job, un hombre recto, perfecto, pero mire que él prefirió decir que iba a hacer un pacto. No dijo: Señor, voy a pactar contigo. No, eso es usted personalmente que tiene que tratar de... Job afirma su integridad. Job 31:1. Hice el pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Haga eso. Voy a quitarme de mis ojos de estar viendo lo que no sirve, porque puedo estar irradiando tinieblas, que no es irradiar, es oscuridad, irradiar una luz falsa. Y vieron que nos dice Mateo 6, 22 al 23. Todo está en la bendita palabra. Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del cuerpo, mire que una lámpara, son dos lámparas. Los carros tienen dos focos o más para alumbrar, para que el chofer vaya viendo el camino. ¿En qué tienes tus ojos puestos? ¿Son tinieblas o son luz? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Depende de lo que usted vea, así va a irradiar en su vida. Quiere que todo entre por los ojos. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dicen que hay personas que secan hasta una mata de un jardín con los ojos, con la vista. Le caen mal de ojo a los niños. Son vistas cargadas de cuanta basura hay. Entonces lo que usted carga, eso va a irradiar. Si lo que está viendo es pura basura y no ve lo que sirve, de la abundancia del corazón va a hablar la boca o van a hablar los ojos. Dice que cuando alguien no te mira, dice, cuando quitas el rostro es porque, cuando quitas la vista es porque ha hablado mal de alguien. No quieres dar la vista y por eso Pablo, Pedro, Juan le decía, mírame a los ojos. Dice que cuando los ojos no quieren ver porque hay vergüenza. Y yo creo que es así. Porque son las lámparas del cuerpo. Si ve que si usted fuera ciego, usted no estuviera metido en tantos problemas, porque usted no ve nada. Puede estar la cuestión ahí, usted no la ve. Entonces lo que ven los ojos se almacena aquí en el inconsciente y se proyecta por la boca. La boca no habla si los ojos no ven, porque usted va a hablar lo que usted vio. Usted no se puede dar con los ojos cerrados a hablar locura, porque usted dice que usted no ha visto, usted no es ciego, ¿usted qué va a ver? Entonces mire que el trabajo está en manejar la vista, para todo. Que bueno, el instrumento de la concupiscencia es el ojo. Entonces vamos ahora a las concupiscencias y tenemos 8 puntos. Primero, el pecado. Eva vio, entró por ahí, pero vamos a ver ahora aquí en el Nuevo Testamento, en Romanos 6, 12 al 14, para ver qué nos dice. Para ver dónde aparece la concupiscencia ahí. Y todo entra por el ojo. Usted ve una comida y puede estar la comida muy sabrosa, pero si el ojo le dice que no, no la come. Y de pronto, por no probarla, se perdió de un banquete bueno. O de pronto el ojo también te dice, no comas eso. Hay algo que le viste que está raro. Entonces, de manejarlo. Un chofer tiene que tener la vista buena. Le hacen examen porque puede ver doble carretera y se estrella. O la ve más cerca o lo ve más lejos aquello y está cerquita. Debe tener una vista buena. Entonces es muy importante tener la vista buena. Yo le doy gracias a Dios que me limpió la vista. Porque ya usaba gafas y comencé a quitar las causas y tengo una vista, gracias al Señor, buena. Hasta que Él lo permita. Entonces vamos a Romanos 6, 12 al 14, mira lo que dice la palabra. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entienda que la ley era ojo por ojo y diente por diente. Mire que mencionaba el ojo. De ojo por ojo y diente por diente. Ahora estamos en la gracia. Si tuviéramos en la ley y cometías un adulterio, por estar viendo te mataban a piedra. Ahora hay perdón, deja el pecado y no seguir practicándolo, porque es una ley diferente. La ley era maldita, no había misericordia. El que cometía adulterio lo mataban a piedra. El que le sacaba un ojo a otro lo sacaban también. El que mataba lo mataban. Entonces, gracias a Dios que nos mandó a Jesucristo con la misericordia, con la gracia, y nos salvó de tanto pecado que teníamos. Segundo, la fornicación. La hay espiritual y la hay física. Entonces vamos a ver primero vamos a ver la física y por qué un pastor debe de insistir bastante a la grey, cásense. Cásense. Que el Espíritu Santo te dé siempre esa palabra, porque hay gente que todavía tienen años, ni se bautizan porque no están preparados, y no se casan porque todavía no se han probado y llevan tantos años. ¿Y a dónde irán a llegar con la prueba? Entonces, primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Mira lo que dice. La vida que agrada a Dios
¿Quieres tener agradado a Dios? Vamos a hacer lo que dice la palabra. Pues la voluntad de Dios en vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que es unión libre, o también fornicación espiritual. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es una palabra que es por medio del Espíritu Santo. Entonces mira lo que dice en 1 Corintios 6, 18. Es un pecado. Entonces dice usted, pero yo oro, ¿y por qué no me escucha Dios? Porque estás en unión libre. Cada vez que te acuestas vas al pecado y sigues pecando porque Dios mandó el matrimonio. ¿Ya? Dice la bendita palabra, huí de la fornicación. 1 Corintios 6, 18. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice la persona, se murió en unión libre, se fue para el cielo. Hay que cantarle esto, hacerle esto, la música que le gustaba, y lo mandan para el cielo. Y duró 20 años, 30 años, 40 años viviendo en unión libre. Nunca dijo que se iba a casar, porque lo hacía a su manera, y que nadie le podía decir porque era su capricho. Dios acepta. Dios no obliga a nadie. Nos llama. El problema es que tú aceptes. El que va al evangelio a la fuerza se puede retirar. Termina de pronto retirándose. El que lo hace voluntariamente permanece. Si lo hace no por capricho, no porque va pendiente de algo diferente, sino por salvar su vida. Entonces, concupiscencias, el pecado, la fornicación, el carácter de estos días. Según de Timoteo 3, del 1 al 9. Mira lo que dice. Carácter de los hombres en los postreros días. También de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como lo estás viendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca aprenden a llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jan y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento réprobo en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces miren, concupiscencia, instrumento, el ojo, los ojos, ya lo vimos, nos los comprobó. ¿Y cuál es la concupiscencia? El pecado. Hay pecado de omisión y de comisión. Sabiéndose lo bueno no lo hace. Comer sin convicción, pecas. Cometer injusticia, pecas. Por eso diario hay que pedir perdón. Carácter de estos días, que le está hablando a la iglesia. Maestros falsos, cuarto punto. Mire lo que dice aquí, ahí mismo dice, aquí en 4, según de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que oíste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, cumple porque vas a encontrar esto. No sigas esa clase de gente. Quinta, concupiscencia, caer en la tentación. Siempre lo he dicho, la tentación es buena mientras no caigas. Cuando caíste, no te va a socorrer Jesús, tienes que pagar las consecuencias. Te socorre cuando tú clamas a Él en medio de la tentación. Jesús, libérame, porque tú viniste a libertarnos, viniste a librarnos a los que somos tentados, no a los que caímos. Entonces mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No dice el hombre que resiste la prueba, el varón, porque esto es para la iglesia. No hay que maldito el hombre que cree en el hombre, dice maldito el varón que cree en el hombre. Pues yo cuando estaba en el mundo yo creía, me invitaban y la persona era mundana igual que yo. Y cumplía. Ahora no voy a creerle a alguien que me diga que Cristo viene mañana. O que si yo hago esto, voy a tener la prosperidad de mi vida. Siendo un conocedor de la palabra, estoy creyendo al mentiroso. Bueno, seguimos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, después que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Ahí tienes soportando las pruebas y no cayendo en la tentación. ¿Y cómo se da usted cuenta que caen? Vamos a 1 Timoteo 6. Eso es lo que vemos hoy, codicia por todas partes. ¿A dónde? En la iglesia. El mundo que haga lo que quiera hacer. Usted y yo anduvimos en el mundo. Mira lo que dice. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Usted puede ver el billete, lo puede mirar, pero el problema es que usted acepte. ¿Ya? Y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿A dónde está la apostasía? En la fe. Doctrinas de demonios, de engañadores. ¿Ya? ¿Ya? Y fueron traspasados de muchos dolores. Evítelo. 6. Es totalmente carnal. Primera de Pedro 4, del 1 al 7. Y nos volvemos malos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, mire lo que va a decir esto, es carnal. En la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis. Te critican, te echan, de todo te dicen, con ellos en el mismo desenfreno, de disolución. Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, y nos salvó por gracia por medio de la fe, Cristo, Dios a través de Cristo, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velá en oración. Ahí lo tienes bien claro la palabra. Y vamos a 2 de Pedro 2, 9 al 10, para ver qué nos dice Dios de esas mentes carnales. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hoy tienes que grabarte la palabra concupiscencia. Y el control está en saber usar la vista, los ojos. Por ahí entra. Y eso es lo que te lleva a codiciar, a mirar las cosas de otro punto. 7. Debemos de huir. Vamos a lo que dice la palabra en 2 de Pedro 1:4. Capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces un carnal, ¿cómo te va a dar a ti lo que tú quieres que te dé? Te va a enseñar lo que sabe la carne, la mente carnal, pero no la espiritual. ¿Y sabe qué hace? Te seduce. Vamos al 8. Son 8: el pecado, la fornicación, el carácter de los hombres en estos tiempos, maestros falsos, caer en la tentación, es carnal, debemos de huir y no dejarnos seducir. 2 de Pedro 2:17 al 19. Falsos profetas y falsos maestros, para que tomemos estos versículos. Y mira lo que nos dice la palabra. Estos son fuentes sin agua, empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es infierno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No caigan en las patrañas, en las mentiras, y tenga mucho cuidado con los burladores del Evangelio, porque mire lo que nos dice la segunda carta de Pedro aquí, 3 del 1 al 7. El día del Señor vendrá. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Este ha sido el tema, las concupiscencias. Y te da claridad y dice cuál es el instrumento. ¿Por dónde entra? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Siempre había hambre, siempre había lluvia, siempre había... No, aún ha aumentado. La maldad se aumenta. Antes tú dormías con la puerta cerrada, con un asiento puesto, ahora te llevan hasta la careta y a ti mismo con tu cama. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, iglesia, creo que Dios nos habla cada día claro. Y vamos a Judas para poner otro versículo también de los falsos. Eso aparecen de las falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y vamos a Judas, esto es un solo capítulo, vamos al versículo 17 al 19. Amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, iglesia, solamente Cristo, Dios, nos liberó por medio de Cristo por su gracia. Porque andábamos así. Vamos a probarlo.
Vamos a Tito 3, del 1 al 7. Justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿quién nos libra de caer en la tentación, que son las concupiscencias que hemos visto hoy? Pero usted tiene que acordarse primero de él, pero no acordarse cuando cayó y estarle echando culpa a lo que no es culpable. Porque mire lo que nos dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto él, que es Cristo, mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese cuento y que el diablo me tentó, no, caíste en la codicia, caíste en la tentación. El diablo te tienta todos los días, te insinúa el mal. Malo es caer en esa tentación. El problema es cuando tú caes. Ahí tienes que pagar las consecuencias. Nos perdona el Señor, sí, pero nos toca pagar las consecuencias. Entonces los invito a hacer como hacían los de Berea. Les predicaban y escudriñaban, a que escudriñen este sermón, como dice en Hechos 17:11, usted lo lee, para ver qué le dice. Entonces, iglesia, que Dios me los bendiga. Envíe este mensaje a familiares, amigos, vecinos, que lo están necesitando, porque pronto usted lo ve que viven en concupiscencia, ya sabe lo que es eso, y que el ojo es ese, el ojo es el instrumento, los ojos. Haga pacto y comience a mirar. Cuando vaya a un lugar, no se quede embelecido mirando, codiciando, o no anhele la casa de su vecino, bendígalo. No codice la mujer de su vecino, ame la que usted tiene, o si es mujer, ame el marido que tiene, y no esté codiciando el otro. Y aprenda a manejar la vista en lo que ve. Que Dios me los bendiga grandemente en Cristo Jesús. Que su Santo Espíritu los ayude y nos ayude a todos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra, para que llegue a muchos familiares, autoridades, vecinos, amigos, hijos, padres, todos aquellos que están en el vínculo familiar y también a la iglesia en el vínculo espiritual. Hoy te damos gracias por todo, que llegue a las autoridades, a los médicos, a los presos, a los enfermos y a todos aquellos que la necesiten, que puedan salir de las concupiscencias y pueda reinar Cristo en sus corazones a través de su Santo Espíritu. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, ponemos esta palabra. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Salvador Jesucristo, el que nos libró de las concupiscencias. Amén y amén.